Muchas gracias por la presentación y efectivamente, sí, mi nombre es Jorge Yamoca Guamaní, de la Dirección de Meteorología Aplicada de la Subdirección de Modelamiento Numérico de la Atmósfera del SENAM. Por otro lado, agradecer a la invitación a este evento. De hecho, los investigadores, bueno, los que estamos en investigación, a veces dejamos a un lado este tipo de eventos. Sin embargo, en esta oportunidad yo les voy a compartir un poco acerca de los escenarios climáticos al 2050 en la región del Cusco, ¿no? Entonces, iniciamos rápidamente. Primero, yo tengo un contenido aquí, una serie de definiciones. Sí ve mi pantalla, ¿no? ¿Me confirma, por favor? Sí, perfecto, se le puede. Ok, entonces, bueno, tengo una tabla acá de contenidos donde voy a hablar principalmente del análisis del clima actual y del análisis del clima futuro. Principalmente enfocado en tres partes, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar un poco acerca de los conceptos básicos que engloba, digamos, el cambio climático, ¿no? Y un poco hablar acerca de la escala global de los modelos numéricos, ¿no? Y luego ya aterrizar un poco a una escala más local, ¿no? En este caso sería Perú y Cusco, ¿no? Entonces, en esta primera parte, como introducción, vamos a abordar algunos conceptos relevantes, indicando que existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en realidad. Bien por exceso de información, inexactitud en las fuentes o por desinformación interesada, ¿no? Lo que da origen a una serie de falsos mitos sobre el cambio climático. En esta oportunidad y en este espacio abordaremos desde un punto de vista objetivo y científico qué es el cambio climático. En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de actividades del ser humano están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. Una vez identificados estos conceptos, digamos, por un momento nos ponemos a pensar y preguntémonos, ¿no? ¿Cómo los científicos saben que existe realmente el cambio climático? Pues bien, para responder un poco a esa pregunta, tenemos que hablar sobre detección y atribución del cambio climático. Y es este segundo slide, ¿no? Donde para hablar de atribución, primero tenemos que hablar de detección del cambio climático. Por ejemplo, tengo una serie de temperaturas y puedo demostrar que tiene una tendencia, ya sea lineal, no lineal, que evidentemente no responde a la variabilidad natural y que va más allá de la variabilidad natural o lo esperado por los ciclos naturales que se puedan presentar. Entonces, detección es mostrar la existencia de una señal no explicable por variabilidad natural y tiene que ver con el proceso generador de datos y propiedades de serie de tiempo. Es decir, uno quiere descubrir cuál es el proceso que está detrás
de esto, el cual es una representación, digamos, abstracta, teórica, ¿no? Por otro lado, la atribución del cambio climático, y para esto ya mencionamos que hay una señal que no podemos explicar con variabilidad natural, y vamos a tratar digamos, de descomponer la señal en un origen antropogénico y orígenes naturales. Entonces, esto tiene que ver con analizar las tendencias y características comunes de las tendencias, ¿no? Como por ejemplo identificar los saltos o los quiebres estadísticos que se conocen, ¿no? Y en el siguiente slide, básicamente tratamos de eso, ¿no? Se ha desarrollado dos métodos para la atribución del cambio climático. Es decir, separar la señal que encontramos con pruebas de detección en una serie de temperatura global. Y hay dos básicamente. Una es el método estadístico o el método de series de tiempo, que a diferencia del método físico, aquí no hay leyes, sino relaciones estadísticas, ¿no? Y datos sobre todo. Entonces, para entender mejor lo que está pasando, la estadística viene a ser una herramienta fundamental. Por otro lado, está el método de atribuciones físicas o el método físico. Y para entender, tenemos la gráfica en la izquierda, donde se ve una línea negra que representa los datos observados. Y tenemos dos nubes de color azul y otra de color rosa. Esta nube azul representa a los modelos únicamente con forzamiento natural, y la nube rosa representa los modelos que se corren con el forzamiento natural más el antropogénico, o sea, el aportado por el hombre. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica, si no tenemos la parte antropogénica, difícilmente vamos a poder representar bien las tendencias en las series de temperatura que estamos viendo aquí durante los últimos, digamos, 70 años. A partir de 1950 para adelante, que difícilmente se va a ver únicamente usando el forzamiento natural. Y básicamente, con la atribución del método físico, es que el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, ha derivado estas conclusiones desde el tercer reporte de evaluación, donde el calentamiento es más probablemente antropogénico en el 2001. Y de ahí se ha pasado al cuarto reporte, donde se cataloga a muy probablemente antropogénico, y luego al R5, que es el último informe, donde se cataloga como extremadamente probable antropogénico. Entonces, este es el último informe que se ha elaborado, ¿no?, acerca de este tema. Hay un sexto que está en elaboración, posiblemente ya en unos años lo tendremos, ¿no? Entonces, mencionamos que a inicios de 2050 se observa un crecimiento de la curva, y evidentemente esto está atribuido al incremento en la concentración de los gases de efecto invernadero, ¿no? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, obviamente con intervención antropogénica, es decir, la participación del hombre en la alteración del sistema climático. En este caso, desde el año 0 hasta el 2005, ¿no?, tal como se muestra en esta imagen. Entonces, actualmente, ¿qué se está viendo en el mundo? En el mundo se está viendo incrementos de temperatura del aire, incrementos de la temperatura superficial del mar, incremento de las temperaturas del aire marino, incremento del nivel del mar, disminuciones de las extensiones del hielo ártico. Y eso es lo que actualmente evidenciamos debido al cambio climático. Entonces, con toda esta información, ¿cómo analizamos el cambio climático desde CENAM, ¿no?
Entonces, para eso tenemos dos componentes, ¿no? En el análisis del clima actual y futuro. Tenemos una parte que corresponde al clima actual, ¿no? que se habla principalmente en las tendencias climáticas y en las tendencias de clima y tendencias y por otra parte también hablamos de un clima futuro. Ahí hablamos acerca de escenarios climáticos ya regionalizados, ¿no? Cambios futuros de clima medio y cambios futuros de extremos, ¿no? En un periodo aproximado de 2006 a 2065, que es un periodo obviamente referencial. Y un poco para discutir esto, primero vamos a analizar cómo Cenami eh, eh, evalúa, digamos, el clima actual. Y luego en una segunda parte veremos cómo Cenami analiza el clima futuro. Entonces, en esta primera parte vamos a partir de algunas definiciones, principalmente relacionadas a las tendencias, ¿no? que están más relacionados con cambio en el valor de una variable, ¿no? Digamos, un periodo largo, según el IPCC en el 2013. También estas tendencias permiten comprender la evolución histórica del clima a largo plazo, ¿no? Que evidencian de que el clima ha variado o no. Y otro ítem importante es de que no se debe utilizar las tendencias históricas para extrapolar o proyectar datos a futuro, como se ve aquí en las imágenes, por ejemplo, en la estación meteorológica de Urubamba, ¿no? Hay un incremento de la precipitación, pero no quiere decir que en un futuro esto va a continuar, ¿no? No se puede extrapolar, ¿no? Igual en la estación de Acomayo, se ve efectivamente el descenso de las precipitaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos los datos que son importantes. Como servicio tenemos una red de estaciones a nivel nacional, ¿no? Pero enfoquémonos primero en el Cusco, ¿no? En el Cusco tenemos 7 estaciones climatológicas, digamos, con una buena base de datos, ¿no? Hago referencia a una buena base de datos debido a que tiene un registro histórico, ¿no? De 55 años y que las series sean continuas, ¿no? Entre 15 a 20% de datos faltantes, ¿no? Principalmente. Entonces, con esta información se analiza, digamos, cómo se ha comportado los últimos 55 años, ¿no? Del clima actual. Entonces, lo que evidenciamos a nivel nacional, ya tenemos mapas elaborados, es de que tenemos en principio incrementos significativos de la precipitación anual en la costa norte y sierra norte del Perú, tal como indican estos triangulitos verdes que tienen, digamos, que son incrementos significativos, ¿no? Y los que no están pintados, pues no son significativos, ¿no? En este caso, para Cusco, vemos hay 2 estaciones donde efectivamente indican que hay un incremento significativo de la precipitación, ¿no? O sea, como se indica aquí. Eso es para la precipitación anual. Aquí tenemos las tendencias de la temperatura máxima anual también. A nivel nacional, lo que observamos son incrementos, principalmente en la zona andina, incrementos significativos. Por otra parte, también tenemos tendencias de temperatura mínima anual. También, en general, se ve ese incremento, principalmente para la costa y sierra norte, ¿no? Del Perú. Entonces, este tipo de información nos puede, digamos, resumir de cómo estas variables de precipitación, temperatura mínima y máxima se están comportando, ¿no? Y haciendo énfasis en la Sierra Sur, vemos que en la precipitación, NS, se cataloga como NS,
a no significativo estadísticamente, ¿no? O sea, digamos, no tiene, digamos, muchas tendencias, a excepción de algunas nada más. Y en el caso de la temperatura máxima y mínima, evidentemente esto sí se da a nivel nacional, no es incremento significativo de las temperaturas. Entonces, la segunda parte es ver cómo Cenami está abordando el clima futuro, ¿no? Evidentemente, aquí ya hablamos de algunos términos como escenarios climáticos regionalizados. Entonces, vamos a un poco tocar algunos conceptos de escenarios climáticos, ¿no? Primero para un poco hablar de escenarios de cambio climático, digamos, son una representación plausible, ¿no? Y a menudo simplifica, a menudo, perdón, simplificada del clima futuro, ¿no? Según el IPCC. Los escenarios de emisión son representaciones posibles de cómo podrían desarrollarse en un futuro los gases de efecto invernadero. Y son considerados herramientas, digamos, apropiadas en el análisis del cambio climático y la modelización del clima. En el quinto informe de evaluación del IPCC, el R5, se definieron 4 escenarios de emisión denominadas trayectorias de concentración representativa, que son estos RCP 2.6 y RCP, estos 4 RCP, ¿no? 2.6, 4.5, el 6 y el 8.5. Entonces, estos RCPs, las cuales, digamos, contemplan el efecto de las políticas orientadas a limitar el cambio climático, ¿no? Cabe resaltar que los escenarios de emisión no son predicciones, como lo precisa aquí, ni previsiones del clima, sino son una base referencial y digamos, una descripción plausible de cómo puede evolucionar el clima en el futuro, ¿no? Un poco aquí, para mencionar acerca de las técnicas de regionalización, ¿no? Si bien tenemos dos puntos de vista, ¿no? La regionalización estadística y la regionalización dinámica, ¿no? Cada uno, digamos, con sus, digamos, con algunas cosas que principalmente se diferencian en el uso de cómputo, ¿no? Para hacer la regionalización estadística, digamos, tiene un bajo uso computacional, digamos, una información más local, puntual, y algunas variables de superficie, ¿no? A diferencia de generar una regionalización dinámica, es decir, una información grillada para una determinada zona, requiere efectivamente un alto costo computacional. Y como es un modelo numérico, definitivamente te va a dar información tanto en superficie y en altura, ¿no? Entonces, digamos, hace un estudio completo del sistema climático. Y un poco esta es la metodología, ¿no? Hablando de los CENI, que son el proyecto de intercomparación de modelos globales, digamos, los modelos que son generados y corridos en las instituciones internacionales, donde tienen esta capacidad de cómputo muy avanzada. Si tiene el modelo climático, se elige los 4 escenarios, los RCPs, el 2.6, 4.5, el 6 y el 8.5, y se genera a partir de eso, digamos, la información a nivel global, ¿no? Tanto para la precipitación y como para la temperatura, y para cada uno de los RCPs, ¿no? Entonces, esa información global se dispone, pero sin embargo, esta información, digamos, tiene una resolución de alrededor de 2 grados. Y eso para nuestro territorio, si queremos trabajar para el Cusco, obviamente no nos va a servir porque esa resolución es muy tosca. Entonces, ahí es donde aplicamos técnicas de regionalización que nos permite aterrizar esa información global a nuestra región. En ese sentido,
aplicando un poco las técnicas estadísticas, se ha realizado el escenario del 2050, digamos, con un informe que los muestro aquí, y básicamente ahí se han utilizado una regionalización estadística o un downscaling estadístico que se basa en digamos, se basa en la construcción de modelos estadísticos, ¿no? Desde un punto de vista de la información de los modelos globales como predictores y datos observados de estación como predictandos, ¿no? Estos modelos estadísticos, digamos, son calibrados en el periodo histórico con los datos observados y posteriormente son usados para la generación de escenarios futuros, ¿no? Para la calibración se requiere información de datos observados confiables, ¿no? Completos y confiables, ¿no? Esta es la red de datos que se ha utilizado en este estudio. Para la precipitación, 265 estaciones, temperatura máxima 105, la mínima 102, ¿no? Cada uno, de hecho, varían debido a su registro, ¿no? Para este caso se ha utilizado 3 modelos, y lo pongo en círculo rojo, y para 2 escenarios, RCP 8.5 y 4.5. En total, se tiene como 6 escenarios climáticos, ¿no? Para cada uno son de 3 modelos, ¿no? Entonces, los primeros resultados que se han arrojado, digamos, como proyección de cambios en la precipitación hacia el 2050, son los escenarios de emisión, ¿no? O sea, la precipitación. Y se puede observar aquí, digamos, la emisión estable para el RCP 4.5, el primero, y el otro para el RCP 8.5. Entonces, lo que se evidencia al 2050 es de que en general la zona norte del Perú tendría mayores precipitaciones, ¿no? En Cusco principalmente no se detecta, digamos, un cambio brusco. Algunos puntos amarillos que estarían relacionados con la disminución de la precipitación. Y de misma manera para los cambios de la temperatura máxima, para las emisiones estables y para las emisiones altas, ¿no? Que es 8.5. Entonces, sí, en los dos coinciden, digamos, ese calentamiento a nivel nacional, ¿no? Al igual que la temperatura mínima, como ya se mencionaba anteriormente, que sí se evidencia ese calentamiento a nivel nacional. Esto es a punto de estación. Sin embargo, si queremos saber, por ejemplo, información alejados del punto de estación, ahí evidentemente ya tenemos que utilizar los modelos numéricos, ¿no? Que es lo que voy a mencionar aquí. Y a eso le llamamos regionalización dinámica, ¿no? De hecho, sigue todo un proceso desde usar un modelo global y luego llevarlo a una resolución menor, ¿no? Y aterrizar principalmente en el área de estudio, ¿no? Y tener, digamos, unas guías más pequeñas que puedan identificar los cambios pequeños en la zona, ¿no? Aquí, de manera un panorama más general, tenemos la información de los modelos globales, denominados como CEMI5. Esa información entra a un modelo, que en este caso es el modelo regional atmosférico WRF. No voy a entrar en detalles al modelo, pero lo que sí necesita este modelo es un cómputo de alto rendimiento, ¿no? Tenemos una fotografía del servidor que tenemos en el escenario, y es la que principalmente hace que genere, digamos, esta información de escenarios, ¿no? Y se puede generar información a nivel nacional. Ahora último, a partir del año pasado, se ha empezado este trabajo, digamos, de actualizar los escenarios de cambio climático, ¿no? Antes, si bien es cierto, habíamos hecho escenarios al 2030, pero ya estamos pronto. Esta información se está actualizando para escenarios de 2050. Ya teníamos metodologías ya establecidas con los métodos estadísticos, pero la parte dinámica aún todavía faltaba.
Y estamos en ese proceso, ¿no? Actualmente se está corriendo el modelo a una resolución espacial de 50 y una segunda de 12 kilómetros. Digamos que sería la información de alta resolución para Perú. Y principalmente se está utilizando un periodo de simulación del 81 hasta el 2065. Se está utilizando 3 modelos ya evaluados y se está viendo principalmente el escenario de emisión RCP 8.5, ¿no? Que es el más extremista, ¿no? Con este trabajo está haciendo en colaboración con la Universidad de Alcalá de España y también con el Reino Unido, ¿no? En el marco de un proyecto Perú-GLOBS, ¿no? Entonces, ¿qué información nos brinda? Evidentemente, este resultado nos va a mostrar cambios del clima promedio, cambios en los extremos meteorológicos, esas lluvias intensas, friajes, heladas, olas de calor, que son las variables que necesitamos, ¿no? Aparte de eso, también nos va a identificar cambios en los extremos climáticos como fenómeno del Niño y la Niña, ¿no? Sequías, que actualmente ese tipo de información la necesitamos, ¿no? Y aquí un resultado preliminar de este modelo que ya está en su primera fase. Bueno, ya en junio termina, digamos, como resultado de 12 kilómetros. Esta es de 50 kilómetros y lo que se evidencia es, principalmente para Cusco, es de que hay dos zonas, ¿no? La parte del norte de Cusco se ve una deficiencia y la parte del sur, digamos, se mantiene con un ligero incremento de mayores al 15% en la precipitación al 2050, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Igual, resultados preliminares para la temperatura máxima, ¿no? Evidentemente, como los métodos estadísticos lo indicaban, ¿no? A nivel nacional hay un incremento de la temperatura, ¿no? Y los modelos, obviamente, también van a reflejar algo similar en las temperaturas mínimas del mismo modo. También se evidencia incrementos de temperatura, digamos, al 2050. Entonces, algunas aplicaciones que permitirían, ¿no? Digamos, permitirían la gestión integral de cambio climático a partir de la implementación de la Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento, que ya está a disposición en la página web, ¿no? Otros trabajos que a partir de esto se podrían sacar son la implementación de las contribuciones nacionales determinadas, que son las NDC, ¿no? El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el Perú, ¿no? Priorizar principalmente estrategias nacional, regional y planes locales ante los efectos de cambio climático, ¿no? Y también se puede sacar programas presupuestales, proyectos de inversión pública que nos podría servir para mucho. Por mi parte, esto sería todo. Muy agradecido por la invitación y muy gustoso de compartir la información que tenemos desde Senam.